Hola y muy buen día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los continentes de nuestro planeta son como las piezas de un rompecabezas? Bueno, pues si quieres saber esto, quédate porque hoy te explicaré qué es la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría que nos cuenta cómo la capa superficial de la Tierra se encuentra fragmentada en placas que constituyen un complejo mosaico. Estas placas encajan perfectamente entre sí y se desplazan interrelacionándose de diferente forma una con otra. Dependiendo del tamaño, existen placas tectónicas principales, como la africana, la antártica, la sudamericana, la norteamericana, la euroasiática, la australiana y la pacífica. Otras medio grande como la filipina, Juan de Fuca, Cocos, Nazca, escocesa, árabe e índiga. Y unas placas muy pequeñas llamadas microplacas como lo son la Salomón, Bismarck, Fiji, la Ribera de Timor, Maoker y especialmente las placas del Pacífico. El origen del movimiento de las placas se debe a una corriente de materiales que suceden dentro del manto. A estas se les denomina corrientes de convención y sobre todo la fuerza de gravedad. Las corrientes de convención se producen por la diferencia de temperatura y densidad, de manera que los materiales más calientes pesan menos y ascienden y los materiales más fríos son más densos y pesados y por lo tanto descienden. Las placas pueden ser continentales u oceánicas y decimos que son rígidas porque al moverse interaccionan entre sí y únicamente deforman sus bordes. Las placas divergen cuando se separan y convergen cuando se juntan, aunque también se puede dar el caso en el que se mueven lateralmente unas sobre otras. En los bordes de estas placas se produce la gran parte de la actividad sísmica y volcánica, así como la formación de grandes sistemas montañosos. Los bordes divergentes o dorsales oceánicas se producen cuando las placas se separan una de otra. Cuando esto sucede, la corteza adelgaza y se fractura a medida que el magma asciende a la superficie y fluye sobre el suelo submarino. Al llegar a la superficie se enfría formando una nueva corteza oceánica. Los lugares donde se crea la nueva corteza oceánica se llaman centros de expansión. Es importante señalar que en las zonas dorsales se sitúa la mayor actividad volcánica de nuestro planeta. Y lo mismo que pasa en la corteza oceánica sucede en la continental. Y además, como norma general, las dorsales comienzan a formarse por la separación de la corteza continental. Aquí podemos ver cómo al romperse esta corteza en dos placas se crea una serie de fallas normales que en conjunto forman un graben. Y una vez que se va expandiendo lo suficiente aparece un mar estrecho sobre este graben que poco a poco va aumentando sus dimensiones hasta llegar a ser como el caso anterior. Los bordes convergentes o zonas de subducción se denominan bordes destructivos porque en estas zonas las placas chocan. La placa más densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que se conoce como zona de subducción y el resultado son grandes sistemas montañosos. Se reconocen tres modelos de límites en placas convergentes según sea la composición de placas que interaccionan. En la colisión de dos placas oceánicas, una de ellas, la que presenta una corteza oceánica más antigua, se desliza por debajo de la otra, ocasionando una deformación en el borde no subducido y originando un hueco denominado fosa o trinchera oceánica. El magma producido por la placa que entra al llegar al manto produce volcanes sobre la placa superior. Oceánico continental. En este caso la corteza oceánica es más densa y se subduce debajo de la continental que flota por ser más ligera, regresando al manto donde las altas temperaturas la funden. En la superficie, la modificación topográfica consiste en una fosa oceánica en el agua y un grupo de montañas en la tierra. Continental-continental o también llamada abducción. La colisión continental siempre va precedida de un proceso de subducción o también se puede dar el caso en el que el proceso de subducción culmina en colisión. Estas pueden ser arco volcánico, arco volcánico continente o continente-continente. Y por último, los bordes transformantes. Son límites que ocurren cuando dos placas se deslizan horizontalmente en sentido opuesto, dando por resultado una zona rocosa muy saturada. En este caso no hay creación ni destrucción de la litosfera, pero esta zona es idónea para sufrir numerosos sismos superficiales debido al rozamiento. Y en el caso de que tres placas entren en contacto, esa zona en común entre las tres se llama punto triple. Los puntos triples constituyen uno de los enigmas más importantes que revelan la teoría de la tectónica de placas. Bueno, y hasta aquí el video, espero que sea de su agrado y muchas gracias por su atención.